Pregunta A. Identifique el método adecuado a emplear, potenciales de nodo o corrientes de malla, y realice las transformaciones necesarias. Dibuje el nuevo circuito. Muy bien, entonces me está diciendo que determine qué método me conviene utilizar. Recordemos que el método de potenciales de nodo es recomendable utilizarlo cuando tenemos fuentes de corriente en paralelo con resistencias, justamente como tenemos acá. Entonces en este caso creo que me conviene el método de potenciales de nodo. Sin embargo, también puedo utilizar el método de corrientes de malla, porque recuerda que estas cositas las podemos transformar en una fuente de tensión con una resistencia en serie. Y tendría entonces por aquí a resolver una malla, dos mallas, tres mallas, cuatro mallas. Eso significa que tendría cuatro incógnitas. Pero mencionamos que no es conveniente tener más de tres incógnitas. Entonces quiere decir que el método de corriente de mallas no podemos aplicar porque el número de incógnitas sería demasiado. Lo que me conviene es el método de potenciales de nodo, porque si tomo este nodo como referencia, por ejemplo, tendría solamente dos incógnitas, porque si este nodo lo conozco, con esta fuente, este potencial lo conozco. Este potencial también lo conozco debido a esta fuente, y solamente tendría como incógnitas el potencial en este punto y el potencial en este punto. Y entonces solamente serían dos incógnitas, lo cual facilita enormemente la solución del problema. Entonces ya vimos que lo que me conviene utilizar es el método de potenciales de nodo. Además que me dice realice las transformaciones necesarias. En este caso me doy cuenta que no es necesario realizar ningún tipo de transformación, porque el método de potenciales de nodo me ayuda bastante a reducir el número de ecuaciones. Lo que sí debo tener cuidado es al momento de elegir la referencia. ¿Qué nodo me conviene tomar como referencia? O sea, ¿a qué nodo le voy a colocar potencial 0? Mencionamos que el nodo de referencia generalmente se utiliza aquel punto o aquel nodo que tiene la mayor cantidad de elementos juntos o cercanos a él. Entonces podríamos estar pensando en utilizar este nodo como referencia. Pero el problema es que no lo podríamos aprovechar. Generalmente los nodos de referencia se aprovechan con fuentes de tensión. Entonces lo ideal es que el nodo de referencia esté lo más cercano posible a las fuentes de tensión, como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a colocar el nodo de referencia aquí para aprovechar las dos fuentes. O sea que este nodo va a ser 0 voltios. Si él es 0 y el más de esta fuente está en la parte de arriba, esto debe ser 6 voltios. De tal forma que lo que está en el más menos lo que está en el menos me debe dar el valor de la fuente, 6 menos 0. Igual por aquí mucho cuidado porque el más está por este lado. Quiere decir que esta cosita es menos 12 voltios. De tal forma que si resto 0 menos menos 12 me da el valor del voltaje. Recuerda siempre lo que está en el más menos lo que está en el menos. Y las incógnitas que tendría entonces son estas dos de acá, que le voy a llamar potencial X, y esta de acá que le voy a llamar potencial Y. Bueno, aquí me ha faltado dibujar una resistencia, perdón, aquí hay una resistencia. Aquí hay una resistencia. Vamos a dibujarla. Esta resistencia de acá de 2 ohm. Se me ha olvidado dibujarla. Y bien, planteamos entonces el método de potenciales de nodo. Comenzamos a ver con el nodo X primero. Recuerda, lo primero que vamos a analizar siempre son las fuentes de corriente. Primero vamos a ver si entran o salen. En este caso me doy cuenta que ambas fuentes de corriente están saliendo. Y recuerda que cuando salen restamos. Menos 4, menos 2. Y esto es igual a el potencial que quiero hallar, que es potencial en X multiplicando por la suma de las inversas de las resistencias adyacentes a ese nodito o a ese punto potencial. Entonces vemos que las adyacentes son 2, 2, 2 y 1. O sea que va a ser 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 entre 1. Lo cual hace referencia a estas cuatro resistencias, ¿no? 3 de 2 ohm y una de 1 ohm. Ya está. Y ahora comenzamos a restar. Restamos el potencial adyacente, por ejemplo 6. Va a ser entonces 6 por acá, multiplicado por la inversa de la resistencia entre ese nodo adyacente y el nodo que estoy analizando. Esta resistencia de 1 ohm. Ya está. Además, también tenemos otro nodo adyacente que es este de 0 voltios, pero como es el nodo de referencia no lo tomamos en cuenta. Lo que sí me interesa es el otro nodo adyacente a él, que es el nodo que está acá de menos 12 voltios. Entonces colocamos aquí menos 12, multiplicado por la inversa de la resistencia que está entre el nodo
X y ese nodo de menos 12 voltios. Y esa resistencia es 2, multiplicamos entonces por su inversa. Y ahí acaba. No, todavía falta un nodo más. Fíjate que este nodo X tiene 4 nodos adyacentes, los cuales son 6, 0, menos 12 y además tiene Y, porque entre X y Y hay una resistencia. Y también es un nodo adyacente. Entonces va a ser menos potencial en Y multiplicado por la inversa de la resistencia entre el nodo que estoy analizando, o sea X, y el nodo adyacente, o sea Y. Esta resistencia es 2. Y esta es entonces la primera ecuación. Y ahora vamos a analizar el nodo Y por aquí. En el nodo Y planteamos exactamente lo mismo. A ver, para este nodo Y primero analizamos las fuentes de corriente. En este caso solamente hay una que va hacia el nodo Y, está ingresando al nodo. Entonces si ingresa al nodo, esa corriente suma. Recuerda, si sale del nodo, las corrientes están restando, como pasó acá. En este caso para este nodo está ingresando ese nodo, está sumando. Y esto es igual a el nodo que estoy analizando multiplicado por la suma de las inversas de las resistencias adyacentes a ese nodo. A ver, este nodo, fíjate que tiene 3 resistencias adyacentes. Entonces va a ser 1 entre 2, más 1 entre 2, más 1 entre 1. Recuerda, es la suma de las inversas de las resistencias adyacentes a ese nodo. Bien, ahora vemos que este nodo presenta 3 nodos adyacentes, que son el nodo de 6 voltios, este nodo potencial X y este nodo de menos 12. Entonces vamos a tener que restar 3 cantidades. Comenzamos con esta. Menos ese nodo adyacente, el potencial de ese nodo adyacente que es 6, multiplicado por la inversa de la resistencia entre este nodo y el nodo que estoy analizando. Eso es 2, o sea, un medio por aquí. Seguimos. La otra resistencia adyacente a él es X, perdón. El otro nodo adyacente a él es X, o sea va a ser menos potencial en X multiplicado por la inversa de la resistencia entre ellos dos. Va a ser entonces 2, su inversa 1 medio. Y luego tenemos todavía este nodo de acá, menos 12. Multiplicado por la inversa de la resistencia entre el nodo que estoy analizando y el nodo adyacente. Esta resistencia es 1. Por lo tanto es la inversa de 1. Y de aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Y esas son entonces las dos ecuaciones necesarias para resolver el sistema. Ojo que no me pide resolverlo, ¿no? Simplemente me pide plantear las ecuaciones, obviamente indicando previamente qué método hemos utilizado. Básicamente la pregunta A es un método de análisis donde tienes que explicar por qué estás utilizando el método y explicamos por qué. El método de corriente de mallas no me conviene en este caso porque son muchas mallas y tendría demasiadas incógnitas. Lo que me conviene es el método de potenciales de nodo porque aparecen menos incógnitas y además para aprovechar las dos fuentes de tensión que están conectadas ambas a un mismo punto. Y justamente ese punto es el nodo de referencia. Bien, y con eso terminamos entonces este problemita.